Hola, buen día a todos. Bienvenidos a este webinar organizado por Novotec y el Colegio de Arquitectos del Estado de Hidalgo. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Octavio Flores, quien es gerente Customer Engagement en BenQ Latinoamérica y que nos va a presentar el tema aplicaciones de proyectores profesionales para diferentes tipos de proyectos. También nos acompaña el arquitecto Manuel Islas, quien es coordinador de Mercadotecnia del Colegio de Arquitectos de Hidalgo, a quien le cedo la palabra para que nos pueda dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias a todos por conectarse. Bueno, antes de cederle la palabra, les recuerdo que en su panel de control tienen una sección que dice preguntas, en donde nos pueden escribir todas sus dudas o comentarios y con mucho gusto al final de la presentación del ingeniero Octavio se las vamos a compartir. Muchísimas gracias. Adelante, arquitecto Manuel. Ok, gracias, Yasmín. Buenas tardes a todos. El Colegio de Arquitectos de Hidalgo les da la más cordial de las bienvenidas y bueno, muchas gracias a Yasmín Martínez y al ingeniero Octavio Flores por el tema que nos van a presentar el día de hoy. Voy a leer una pequeña reseña del ingeniero. El ingeniero Octavio Flores tiene más de 20 años de experiencia en el mercado de soluciones profesionales de proyección y displays. Ha enfocado su carrera en BenQ en el área de entrenamiento y servicio al cliente y es parte del staff de ingenieros profesionales a experimentar de primera mano los nuevos productos y tecnologías de la marca BenQ y hace parte del grupo de profesionales, que dictan los estándares de atención en nuestro call center y chat en línea a nivel regional para BenQ América Latina. Sin más, le damos la más cordial de las bienvenidas y adelante, ingeniero. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecto. Muchas gracias, Jazz. Muchas gracias a todos ustedes por darse el tiempo de asistir a esta plática. Eh, bien, rápidamente se preguntarán qué Customer Engagement. En realidad es un área de BenQ que trata de ayudar a todos los clientes para resolver todas sus dudas a través de llamada telefónica, chat, correo electrónico, redes sociales, etcétera, etcétera, pero no es un call center normal, sino los que atienden verdaderamente son ingenieros y personas calificadas para que les puedan ayudar en todo lo que ustedes requieran, ya sea en soporte, garantías, instalación, recomendaciones, aunque no sea de nuestra marca. Esa es una parte importante. Es ayudarles a implementar, a solucionar un problema que tengan. Mientras esté en nuestras manos, con todo gusto lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, también pueden acudir a nosotros para solicitar algún tipo de apoyo y con todo gusto se los proporcionamos. Bien, bueno, vamos a comenzar. Tengo bastante información que compartirles. En realidad acostumbro a hacer las presentaciones para hablarles un poco de tecnología sin meterme tanto a la parte técnica, aunque sí a veces tengo que tocarla, pero para que nos queden claros varios conceptos y es de lo que vamos a hablar a continuación. ¿De acuerdo? Y las recomendaciones de qué es lo que consideramos de acuerdo a las preguntas precisamente que recibimos de los clientes, son los cuidados que deberíamos de tener y las consideraciones que debemos tomar en cuenta para ofrecer una solución a los clientes. Bien, vamos a comenzar. Bueno, antes que nada les invito para que se sigan las redes sociales, por favor. Los invitamos a seguir las redes sociales del Colegio de Arquitectos de Hidalgo, a quienes pueden encontrar con ese nombre en Facebook y también seguirlos en sus demás redes sociales como es Twitter e Instagram. Gracias. Muy bien, gracias, Jazz. Muy bien, vamos a ver. Antes que nada, quiero comentarles acerca de las tecnologías de iluminación. Es muy común que a veces no sepamos las diferencias de cómo trabaja o cómo es que funciona un proyector que utiliza una lámpara y cuál es un proyector láser. Entonces aquí, y cuáles son las ventajas de uno y otro. Vamos a verlo rápidamente esto. Bien, un proyector de lámpara, aquí es, por ejemplo, los de BenQ trabajan así, tenemos una lámpara incandescente, que es como los focos tradicionales que teníamos hace
algunos años de filamento, esos que producían calor y la luz era cálida, y no solamente la luz era cálida, sino emitían mucho calor. Entonces, ese es el tipo de proyector de lámpara. Emite su luz, pasa por esa luz que es de color amarillento o blanquecina, pasa por un dispositivo que le aplica color, y esa luz con color se refleja hacia el dispositivo, es un chip que genera la imagen. Esa imagen se combina con la luz con color y es como podemos ver nuestras imágenes con colores. Esto lo hace muy rápido y, por supuesto no nos percatamos de ellos, pero este es cómo funciona un proyector de lámpara. Ahora, un proyector láser no es una lámpara, como ustedes pueden obviar. Son módulos, son bancos láser, son como si fueran pequeños LEDs, pero no emiten luz LED, es luz láser, y son varios los que podemos tener para producir la iluminación, que pueden ser desde un proyector muy pequeño para un cine en casa o para una sala de capacitación, así como para iluminar una pirámide o un edificio. De esa magnitud pueden ser estos proyectores. Ahora, este tipo de iluminación láser, ustedes pueden encontrar que se llama láser fósforo. Eh, ¿Por qué se llama láser fósforo? ¿Por qué pueden ustedes escuchar a veces que la iluminación se llama láser fósforo? Porque la luz láser es una luz en realidad de color azul, pero además esa luz que genera el láser tiene radiación, tiene ciertos espectros de luz que son dañinos para los ojos. Entonces, ¿qué se hace para que esa luz no sea dañina? Se pasa por una rueda de fósforo, de ahí su nombre. Entonces, eso filtra la luz dañina y solamente deja pasar la luz visible que no nos vaya a causar ningún problema. De ahí pasa por otra rueda de color, como lo vimos en la de la lámpara, y ya con 4 colores se refleja en el chip que genera la imagen, y de ahí salen las imágenes por los lentes de proyección. Ahora, esa es la manera en que trabajan. ¿Cuáles serían las diferencias entre uno y otro? Bueno, aquí tenemos que son 4 colores primarios: rojo, verde y azul y amarillo, y eso nos permite que generemos una gama de colores más alta. Hay otros proyectores que solamente tienen 3 colores primarios: rojo, verde y azul, y que podemos ver las imágenes con colores muy encendidos, pero que no son los reales. Y a veces en nuestros proyectos necesitamos colores reales, que a lo mejor es un corporativo o es la oficina de alguna empresa y necesita presentar resultados, necesita presentar gráficas de barras de pay o de diferentes tipos, pero que cada uno de esos colores se distinga perfectamente. Entonces, con este tipo de proyectores podemos tener una gama de colores más amplia que con un proyector que solamente maneja 3 colores primarios. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué otras ventajas? Tenemos muchas ventajas en cuanto a esto. Bien, los colores y la luminosidad de las imágenes generadas por este tipo de proyectores son mucho más nítidas, dan la apariencia de ser más brillantes. Podemos tener 2 proyectores al mismo tiempo, uno de lámpara y uno de láser de la misma potencia luminosa, y vamos a encontrar que el láser aparenta ser de mayor brillo y además con colores más encendidos. Y eso lo podemos ver aquí en este ejemplo, en la imagen que estamos observando en este momento en su presentación, en sus pantallas. Créanme, hay una diferencia sustancial en cuanto a la calidad de las imágenes en un proyector láser y en un proyector de lámpara. Otra ventaja es la durabilidad de los proyectores láser. Un proyector láser en promedio o de manera estándar tiene una vida de hasta 20,000 horas. Suena muchas horas, ¿verdad? 20,000. Uno de lámpara promedio de diferentes marcas puede tener 10,000 horas de vida, y algunos otros de nosotros en BenQ tenemos muchos que es de 15,000 horas. Eh, pero los láser de manera estándar tienen 20,000 horas de vida. Entonces, ¿cuánto es? Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuánto sería si lo utilizaran un proyector en una escuela?
En una escuela tenemos aproximadamente, cuando no hay paros de maestros, tenemos aproximadamente un promedio de 200 días calendario y vamos a suponer que lo utilizan 8 horas diarias durante esos 200 días calendario. Puede ser un poco más en algunos colegios, sobre todo en colegios privados, universidades, pero de manera general 200 días es el promedio que se utiliza. Ahora, si nosotros hacemos el cálculo, estamos hablando que un proyector de lámpara de 10,000 horas nos va a durar aproximadamente, una lámpara, perdón, una lámpara nos va a durar aproximadamente unos 6 a 7 años. Uno de 15,000 horas de lámpara nos puede durar 9, 10 años. Uno de láser nos puede durar aproximadamente 14 años. Ahora, aquí hay ciertas consideraciones que debemos de tomar y una escuela o un corporativo puede decir, pues, pero yo por norma tengo que cambiar mis proyectores cada 5 o 6 años. Ok, la diferencia además de la vida es el desgaste de estos tipos de productos. El desgaste, en el caso de la lámpara, podemos encontrar que ya al ir al 20% de la vida, a las 3,000 horas, 4,000 horas, dependiendo de la vida, de qué tan larga sea la vida de la lámpara, podemos empezar a ver que empieza a disminuir su brillo. Y así durante toda la vida que le resta a la lámpara va a ir disminuyendo su brillo. De tal manera que al llegar a después de las 10,000 horas, si la lámpara es de 15,000, vamos a encontrar que ya nada más tenemos aproximadamente el 50% del brillo en una lámpara. Eh, y en el caso del láser, vamos a perder hasta casi llegar al final de la vida del láser, de las 20,000 horas. Vamos a notar que cuando mucho va a perder un 25% de brillo durante todo el tiempo de vida del módulo láser. ¿Ok? Esto no quiere decir que los proyectores de lámpara sean malos. No, definitivamente siguen siendo una opción más económica, una opción que es muy solicitada sobre todo para clientes que no pueden invertir o no quieren invertir en un proyector más grande o con aplicaciones profesionales o algunos de cine en casa o que quieren armar un cine en casa improvisado. Los proyectores de lámpara son muy socorridos en esto, sobre todo en las escuelas, en los colegios aunque sean privados o de gobierno, de todos modos tienen un presupuesto limitado. Entonces, en esos casos, los proyectores de lámpara son una opción muy solicitada. De hecho, todavía siguen siendo los proyectores y van a seguir siendo los proyectores más utilizados. Cada vez más están utilizando láser, pero eh, la lámpara va a seguir los proyectores de lámpara van a seguir por varios años. Bien, además de eso, les decía que la vida promedio de todos los proyectores láser son 20,000 horas, pero hay muchos otros proyectores que pueden tener una vida de hasta 45,000 horas. Y tenemos nosotros un par de modelos que duran hasta 75,000 horas. Ustedes pueden decir, si el de 20,000 horas me dura 12, 14 años, pues uno de 45,000 me va a durar veintitantos años. Pues la verdad es que quién sabe si sigue existiendo la oficina o lo sigue necesitando para ese uso. No, pero hay muchos otros usos, como vamos a ver un poco más adelante, que vamos a requerir proyectores que estén encendidos 24 horas al día, que estén en condiciones de que necesito que apunten al techo, al piso, estén en diagonal. En ese sentido, los proyectores láser son la mejor opción y donde no puedo utilizar un proyector de lámpara, porque como ya les platiqué, el desgaste de un proyector de lámpara es mayor que uno láser. Entonces va a haber muchas aplicaciones donde el proyector requiere estar prendido muchas horas al día e inclusive, como les decía, 24/7, o sea, 24 horas al día, 7 días a la semana, y que no tenga la opción de apagar el proyector. Eh, Algunos ejemplos en un aeropuerto, en museos, en un hospital también. En algunos hospitales utilizan proyectores para ver las radiografías, y que las radiografías pues, necesitan
un modo de imagen especial para que se puedan ver los contrastes de las imágenes, pero son sitios donde el proyector debe estar disponible todo el tiempo. Y estos son algunos ejemplos, pero hay muchísimos otros donde necesitamos un proyector total y absolutamente confiable, y ahí es donde entran los proyectores láser, ¿de acuerdo? Muy bien. Adicional, como ya les había comentado en un inicio, los colores son mucho más encendidos, la gama de colores es más amplia. Entonces, además de ver los colores más nítidos, vemos mucho mayor cantidad de colores que en un proyector de lámpara. Entonces, son muy solicitados para ese tipo de aplicaciones. Además, estos proyectores y en nuestro México, que hay mucha polución. Ya antes hablábamos nada más de ciudades grandes como Monterrey, la Ciudad de México, Guadalajara, pero ahora ya podemos estar hablando de que ya prácticamente todas las ciudades tienen una alta polución. Entonces, ahí es muy importante que los proyectores sean resistentes al polvo. Y en el caso de los proyectores de BenQ, estos proyectores tienen sus unidades ópticas selladas, por lo tanto no requieren mantenimiento, no requieren el estar absteniéndonos del uso del proyector, porque ya va a llegar el mantenimiento, ya se van a cumplir las horas y le toca mantenimiento y tengo que pagar el mantenimiento. Estos no, los proyectores de BenQ, al estar todas las unidades ópticas selladas, no requieren mantenimiento. Y adicional a eso, varios de nuestros proyectores tienen filtros se pueden ser limpiados por el mismo usuario. Únicamente levantan una tapa, como lo ven aquí en el ejemplo, lo retiran, le dan una sopleteada, inclusive con una brochita o soplándole, y con eso ya quedan listos, los vamos a instalar y ya se fue nuestro mantenimiento. Y muchos otros no lo requieren. Entonces, esa es una gran ventaja y es algo que no le va a dar mucha confianza al cliente y a ustedes de que están instalando equipos que no van a necesitar estar regresando para estarles dando mantenimiento. Y recuerden que pasa continuamente que a veces le van a dar mantenimiento y ya se desajustó algo, ya se descompuso algo, ya no se ve igual, ya se ve borroso. Entonces, en este sentido, sobre todo cuando son proyectores eh, para soluciones de mapping y de blending, que vamos a hablar ahorita, que no es imprescindible no mover el proyector una vez que ya está instalado. Pues en ese sentido es cuando más necesitamos que el proyector no se le necesite estar moviendo o hacerle mantenimiento, y eso desajusta nuestra instalación. Estos proyectores, como les decía, se pueden instalar en cualquier posición, hacia arriba, hacia abajo, de costado, en fin. Entonces, son lo que yo llamo proyectores todoterreno. Entonces, este es un detalle que los proyectores de lámpara no es posible hacerlo, se desgastan, se descomponen mucho más rápido por la posición, y esto tiene que ver con el flujo de aire y el calentamiento que sufren los proyectores. Entonces, los proyectores láser son esenciales en ese tipo de soluciones donde no requeríamos una instalación tradicional, y me refiero a instalaciones tradicionales cuando están en el techo, en un soporte o en una mesa, en un escritorio. ¿De acuerdo? Esa es la forma tradicional, o sea, en forma horizontal. Pero si el proyector se tiene que poner en otra posición, ahí es donde nosotros recomendaríamos un proyector láser. ¿De acuerdo? Tienen una alta conectividad. La gran mayoría de los proyectores pueden tener no solamente las tradicionales entradas VGA, HDMI. Aquí, por ejemplo, este proyector que es de gran formato, de alta luminosidad, tiene entradas BNC, tiene entradas DisplayPort, tienen entradas RJ45 o sea, un conector de red para poder mandar imágenes y también para administrar los proyectores, porque seguramente ustedes han tenido clientes o instalaciones donde les dice el corporativo: oye, instálame un proyector, pero ese proyector necesito que se pueda administrar desde mi software que ya tengo, que controla las cortinas, la luminosidad, el sonido. Entonces ahí es importante que los proyectores sean compatibles con ese tipo de controles, con ese tipo de administración. Entonces estos proyectores son compatibles con la gran mayoría de los software de administración más populares, como es Creston,
y algunos otros, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos algunos proyectores que además estos proyectores son de lentes intercambiables, porque en muchos sentidos hay algunas empresas que requieren, o colegios inclusive, tenemos varios clientes que son colegios, donde compran un proyector y lo instalan en un auditorio, pero ese mismo proyector lo usan en una sala de usos múltiples, un auditorio más pequeño, en una cancha de básquetbol, para hacer en un gimnasio. Entonces ahí, para no estar comprando varios proyectores, compran un solo proyector y lo único que necesitan hacer para incrementar el tamaño de la imagen y la distancia no sean las mismas, sino sean diferentes tipos de distancia, estos proyectores cuentan con diferentes tipos de lentes. El proyector lo podemos poner de hasta 70 metros de distancia de la pantalla o lo podemos poner a 4 metros de distancia. Eso es lo que nos va a ayudar los lentes intercambiables. Y tenemos varios modelos que utilizan esta tecnología de lentes intercambiables, ¿de acuerdo? Aunque la gran mayoría son de lentes fijos. ¿Ok? Muy bien. En este sentido, los proyectores de alta luminosidad, los lentes son motorizados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo por medio de control remoto o de la botonera del proyector, yo puedo ajustar el zoom, la posición de la imagen, el enfoque. Es decir, todo lo puedo hacer desde el control remoto porque ya no necesito estar en el mismo proyector para hacer todos los ajustes manualmente. Imagínense que ya está instalado el proyector y necesite ciertos ajustes y está en el techo a 10 metros de altura, porque está instalado en un auditorio, en un gimnasio, etcétera. Entonces, además de peligroso, pues a veces no tenemos los medios para estar con una escalera, con un andamio. Entonces ahí es donde este tipo de lentes motorizados son muy útiles para nosotros desde el piso estar controlando, ajustando la imagen, ¿de acuerdo? Muy bien. Además, este tipo de proyectores se utilizan mucho en soluciones de blending, donde dos o más proyectores pueden generar una sola imagen, ¿de acuerdo? Y esto para cuando son imágenes muy anchas o muy grandes y requiero generar una sola imagen. Entonces, este tipo de proyectores láser son muy utilizados para este tipo de soluciones. Seguramente muchos museos, muchos eventos del gobierno, de diferentes corporativos pueden necesitar este tipo de soluciones. Pero además de soluciones de blending, también tenemos soluciones de mapping. El mapping, la diferencia es que el mapping regularmente es para eh, eh, ambientes más amplios, donde por ejemplo, esos videos seguramente que ustedes han visto, o a lo mejor han visto que un edificio están proyectando una imagen y esa imagen se empieza a animar y parece que el edificio se está moviendo. Y eso es lo que hacen los proyectores. Entonces se utilizan varios proyectores para que entre ellos generen una imagen y esta imagen parezca que está animando la construcción en el cual se está proyectando. Entonces también estos proyectores láser se utilizan mucho para este tipo de soluciones. Ahora, vamos a empezar con las cosas que debemos de tomar en cuenta para elegir un proyector ideal. Y algo que no tomamos muy en cuenta o que el cliente a veces no toma muy en cuenta es la resolución, la calidad que debe generar el proyector de acuerdo al uso que le vamos a dar a este. ¿De acuerdo? Y ahí es donde entra la resolución y el formato. Bien, ¿qué es la resolución? Todas las imágenes generadas por proyectores, por monitores, están formadas por puntos. Y entre más puntos tenga una imagen, pues la imagen está mejor definida. Vamos a suponer que estas son unas pantallas y la letra es la imagen. Pues con un solo punto, pues obviamente no se ve absolutamente nada. Con 2 por 2, o sea, 4 puntos, pues nada. 10 puntos, perdón, 25 puntos, no se ve nada. Y así, entre más puntos vayamos teniendo, ustedes pueden ver que la imagen se va más definida. De ahí que debemos de considerar que la resolución sea
la que nosotros vayamos a necesitar para la aplicación que requiramos. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Pero no nada más nos ayuda con la nitidez, también nos ayuda con la cantidad de imagen que podemos ver. A mayor resolución, podemos ver mayor cantidad de imagen en nuestra pantalla, ¿de acuerdo? Porque si, ¿qué pasa normalmente? Los clientes obviamente van a querer pagar lo menos posible, pero eso sí, van a querer obtener como si fuera un proyector 4K especialmente para video, pagando por un proyector Super VGA, que es el proyector más económico, más básico. Pues no, obviamente tiene sus limitantes. Entonces, como les decía, en este sentido, además de ver la imagen más nítida, nos permite ver mayor cantidad de imagen, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante. Imagínense una solución de un colegio o un corporativo donde tenga que presentar resultados o información en hojas de Word o planillas de Excel. Si es un proyector que tiene baja resolución, van a pasar varias cosas. Primero, vamos a ver pocas columnas y pocos renglones. Y si la información que tenemos es mucha, vamos a tener que estarnos desplazando de un lado a otro y a lo mejor ya no podemos ver la información que vimos hace un momento y nos tenemos que regresar y eso es muy incómodo y muy molesto. Al nosotros tener mayor resolución en nuestros proyectores, vamos a poder ver mayor cantidad de imagen, como vimos hace un momento. Y sobre todo, una cosa muy importante. Recuerden que todas las imágenes generadas por los proyectores de cualquier marca y de cualquier tecnología está generada por puntos. Si no tengo los suficientes puntos, las letras y los números pequeños no se van a ver bien definidos y se van a ver borrosos. ¿Y qué va a decir el cliente? Ay, quien me lo instaló, me lo vendió, me quiso sorprender, me quiso robar, o el proyector es una basura, etcétera. Pero siempre quien se lo vendió, quien se lo instaló, o la marca va a ser la culpable. Pero ahí es donde tenemos que ser un poco los asesores de nuestros clientes y decirle al cliente, ok, quieres pagar este presupuesto, pero con este presupuesto vas a tener estos resultados. Yo te recomiendo que tengas un proyector de mayor resolución, inviertas un poco y te aseguro que los resultados que vas a tener van a ser mucho más satisfactorios que con el proyector que tú elegiste. ¿De acuerdo? Por lo menos así ya el cliente sabe a qué qué se va a enfrentar con su elección. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente es que podamos ver más imagen, sino la vamos a ver más nítida y eso cobra mayor importancia sobre todo cuando son información de números y letras pequeños. Imagínense en una escuela donde tenemos 50 alumnos y hay aproximadamente de 6 a 7 filas. Estoy proyectando la imagen y seguramente si hay letras y números y los últimos no van a ver nada. ¿Y qué va a pasar? Van a perder el interés, no van a aprovechar la clase, los vamos a perder. ¿Y qué va a pasar? Pues van a ser un problema y nos van a distraer a los demás alumnos porque ellos no están distraídos, no están aprovechando. Entonces, esto es una serie de problemas que debemos de considerar, eh, que la imagen se vea más grande, pero que ésta se vea de manera nítida, ¿de acuerdo? Entonces es importante que consideremos eso y se los hagamos saber al cliente. Ahora, tocante a la resolución, y si el cliente que estamos enfrentando, no, perdón, el cliente que estamos atendiendo, lo que quiere es un proyector para poder ver imágenes, video, para entretenimiento, o sea, para jugar, para ver películas, pues ahí recomendamos proyectores ya de alta definición. Vean, aquí, por ejemplo, este que dice SD es un poquito más grande de lo que nosotros tendríamos normalmente en un televisor o en un proyector tradicional. Esta sería la resolución. Obviamente, este es el tamaño de imagen. Nosotros, mediante un proyector, podemos incrementar ese tamaño de imagen, pero aquí tengo un cierto número limitado de puntos. Entonces, ¿qué pasa cuando lo voy a ampliar? Pues mis puntos empiezan a expander y entonces mi imagen se empieza a lo que se conoce como pixelear, que es cuando nosotros vemos la imagen borrosa y punteada, ¿sí? Que ya no la vemos bien definida, que vemos las líneas como si fueran escalera, así en zigzag.
Eso es lo que pasa cuando la imagen es de baja calidad y la empezamos a ampliar mucho. Después salió las imágenes HD, inclusive todavía podemos encontrar muchas televisiones que dicen que son HD, no Full HD, HD. Y ven el tamaño de la diferencia de la resolución entre un Full HD y un HD. Entonces sí nos van a presentar una mejor imagen que una televisión tradicional, pero sigue siendo menor que un Full HD. Y bueno, si el cliente tiene la posibilidad de invertir en un 4K, 4K o UHD quiere decir 4 veces Full HD. Entonces vamos a tener 4 veces mayor de resolución y mayor definición que una pantalla Full HD. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde debemos considerar este tipo de la resolución, que es muy importante y que va a afectar muchísimo, créanme, muchísimo la calidad de nuestras imágenes y que el cliente diga, wow, fue mucho más de lo que yo esperaba, o que diga, pagué todo esto por este tipo de imagen, la verdad no valió la pena. Entonces, esa va a ser la diferencia, si es algo que le tenemos que explicar a los clientes. Funcionar, como les decía, como asesores de nuestros clientes. Y ahora, otra cosa que debemos de tomar muy en cuenta es el formato. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado a que resulta que el cliente tiene ya una pantalla de proyección, pero de esas de lona, por ejemplo, vamos a poner ese ejemplo, y esa pantalla de proyección es cuadrada, pero el proyector que está utilizando es un proyector que tiene una imagen de pantalla amplia o de pantalla white, como la que está aquí abajo, la de en medio. Entonces, imagínense meter este tamaño de imagen en este formato de pantalla. ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener que disminuir el tamaño de la imagen para que quepa en esta pantalla, y entonces nos van a quedar unas franjas negras arriba y abajo y la imagen pequeñita. Lo mismo va a pasar que utilizamos un proyector de este tipo de este formato de imagen cuadrada en una pantalla white o amplia. Pues nos va a quedar la imagen aquí cuadrada, inclusive se va a salir porque estas pantallas de proyección son más chaparritas, y se va a salir la imagen de arriba y abajo, y en los costados nos van a quedar unas columnas negras. Entonces, debe de coincidir la pantalla de proyección o el área de proyección con el formato de nuestro proyector. Entonces, es importante también que consideremos eso, porque imagínense que ya está todo instalado y de pronto encendemos el proyector y, oh, la pantalla se sale o la pantalla está muy pequeña. Consideren eso también entre sus requerimientos, entre lo que tienen que considerar para instalar un proyector. Ahora, no todos los proyectores son iguales, como ustedes sabrán. Hay instalaciones donde que no tenemos mucha distancia, donde tenemos poca distancia y necesitamos que la imagen sea grande. Y en la mayoría de los proyectores lo que pasa es que necesitamos alejar el proyector para que nuestra imagen sea más grande. Pero de nuevo, no siempre o casi nunca tenemos la distancia suficiente para hacer eso. Entonces, imagínense vamos a poner un proyector en una sala de una casa de interés social, donde la sala es apenas de 3 metros cuando bien les va. eh, y el cliente quiere tener su pantalla grandísima. Pues si utiliza un proyector tradicional, pues no le va a dar, porque no tiene la distancia para hacerlo. Para eso existen los proyectores de tiro corto y tiro ultracorto. Los proyectores de tiro corto y ultracorto sirven para ambientes que no tenemos mucha distancia, pero que requerimos un tamaño de imagen mayor. Eh, Vamos a poner este ejemplo, que es un salón de clases. Si nosotros utilizamos un proyector tradicional y queremos tener una imagen lo suficientemente grande para que todos vean, esta podría ser alrededor de una imagen de 100 pulgadas. En un proyector tradicional generar una imagen de 100 pulgadas necesito aproximadamente 4 metros de distancia. Y eso que esté a 4 metros, pues en muchos casos el proyector no está instalado en el techo, en un soporte, está instalado en una mesa, y a los 4 metros pues va a estar en medio de los alumnos. Y ahí en medio de los alumnos corre peligro tanto el proyector como el profesor como el alumno. ¿Por qué digo esto?
porque sabemos que hay muchos alumnos que son terroristas, llamémoslo así, o boicoteadores que están de ociosos y lo único que quieren es estarse divirtiendo, ser populares con sus compañeros y molestar al profesor, eso piensan que los hace famosos. Entonces les van a estar apagando, pues si está aquí en medio de los alumnos, les va a estar apagando el proyector, le van a estar cambiando las señales de entrada, etcétera, lo van a estar manipulando. Eh, si son niños más pequeños, pueden estar metiendo la manita entre las rendijas y lastimarse con los ventiladores o quemarse con la temperatura que alcanzan los proyectores de lámpara. Pues ahí es donde el alumno puede tener problemas y puede salir herido. Y la otra es que el profesor, al estar tan atrás el proyector, pues quiere decir que en esos 4 metros no debe haber absolutamente nada entre el proyector y la pantalla o el pintarrón para que no bloquee la imagen. Y si es el profesor el que está en el frente, pues todo el tiempo le va a estar dando la imagen, la luz en los ojos, y esto a lo largo del tiempo le puede afectar la vista. Y además de que va a bloquear la imagen y eso pues, va a ser muy dañino para su clase. Entonces va a tener un bajo aprovechamiento los alumnos y van a tener problemas visuales el profesor. ¿Cuál es la solución para esto? Pues bien, son los proyectores de tiro corto y ultracorto. Para un proyector de tiro corto, para generar las mismas 100 pulgadas, no requiere los 4 metros. Estos requieren entre 1 metro a 1,50 m de distancia, que es mucho menos de la mitad que un proyector tradicional. Entonces esto va a minimizar el que los terroristas tengan acceso al proyector o que un alumno pequeñito pueda lastimarse o que le esté bloqueando la imagen el profesor y no necesito tanta distancia. También tenemos los proyectores de tiro corto que están todavía más cercanos. Estos pueden estar entre 17 y 40 centímetros de la pantalla. ¿Ok? Con eso elimino por completo el efecto de sombras o de que pueda tener acceso a algún personal no autorizado al proyector. Entonces, como les decía, tiro corto y tiro ultracorto es para espacios pequeños donde necesito grandes tamaños de imagen, pero no tengo mucha distancia. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, estos son algunos de los proyectores que tenemos. Como ustedes pueden ver, hay variedad en cuanto a que algunos son de lámpara, algunos son láser. Y una gran ventaja de estos proyectores, y es algo que también les ofrecemos a ustedes para sus soluciones a sus clientes, es que estos proyectores pueden ser interactivos. ¿A qué me refiero con esto? Que no necesita el profesor estar en la computadora para estar manipulando la clase. El profesor o el alumno pasa a la imagen y desde ahí puede estar tocando los iconos, manipulando, navegando en internet, poniendo videos, totalmente, todo como si estuvieran con el mouse y el teclado, pero directamente en la pantalla. ¿De acuerdo? Y esto lo puede hacer con plumas o también lo puede hacer con los dedos. ¿De acuerdo? Y pueden ser hasta 4 personas de manera simultánea. Entonces, todos nuestros proyectores de tiro corto y tiro ultracorto tienen esa funcionalidad de ser interactivos, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver un poquito de proyectores profesionales y los usos y los ambientes para los que se han instalado. Bien, tenemos diferentes salas de juntas, diferentes salas de eventos y las improvisadas, las que están muy iluminadas, las que son muy vintage o muy avanzadas, o salones de hoteles, que es donde que ya poco a poco empieza a activarse esto y se empiezan a ver contados, pero empiezan a haber eventos otra vez. Y antes se estiraba mucho que los hoteles, bueno, el cliente fuera al hotel, rentar el salón y también rentaran el audio. Y a la vez el hotel subcontrataba el sistema de video y de audio, es decir, a otra empresa les rentaba el proyector, les rentaba las bocinas, pero no, ahora los hoteles ya están adquiriendo sus equipos porque le ven obviamente el beneficio económico y la,
la factibilidad de que es mucho más fácil que ellos tengan sus productos y que los renten y no tener que estar subarrendando. Entonces, pero ahí tenemos diferentes tipos de formatos, los que están muy iluminados, los que están muy oscuros, los que están muy altos. Entonces, ahí es donde debemos considerar los diferentes tipos de salas, ¿de acuerdo? ¿Y qué son cuáles son estos proyectores para los que lo podemos usar? Por ejemplo, para salas de cine. Ahora, estábamos acostumbrados a que para los cines, en las salas de proyección, necesitábamos proyectores especializados para este tipo de soluciones de salas de cinema. Ahora, como ustedes saben, pues están las salas múltiples, los complejos múltiples, donde en una misma sala, un complejo de cinemas hay 6, 8, 10, 12 salas. eh, y ahí hemos visto y hemos ya instalado nosotros sustituido proyectores para cine con proyectores láser 4K. Y esto para las salas ha sido un beneficio muy grande porque el costo de estos proyectores láser 4K es mucho menor que el de un proyector especializado para cinema. Entonces, y no requiere grandes instalaciones. Entonces, aún en México no lo hemos hecho, pero en varios países donde tenemos también oficinas de BenQ, ahí se han instalado y nos comparten la información de que ya muchos complejos han ido migrando de proyectores especializados para salas a proyectores láser con resoluciones 4K, ¿de acuerdo? También otro tipo de clientes que están incrementando mucho su participación en este mercado de informática son las iglesias. Las iglesias ahora ya no es la iglesia tradicional, bueno, obviamente sigue habiendo muchas, eh, y hablando ya desde el punto de vista de tratar de atraer más feligreses, mayor número de personas que se vayan a acercar a esos cultos, pues las nuevas religiones son las que se van acercando más a este tipo de soluciones, de implementar música, implementar video, instalar proyectores, no solamente para que vean en la imagen del video del pastor o del padre o de cómo se llame ahí, sino también ponen versículos de la Biblia o de diferentes cosas, ponen videos, ponen música, en fin, se volvió algo, eh, tal vez no sea la palabra correcta, pero algo como entretenimiento, el hacer más agradable, que la gente retenga más la información que se le da, que sea menos, pues llamémosle aburrido o menos solemne y que la gente se sienta todavía más animada a ir. Y es en ese sentido donde muchas iglesias, y no hablo nada más de las iglesias de cultos nuevos, de religiones nuevas, sino ya muchas iglesias católicas que han tenido la opción, el recurso, han instalado ya proyectores para este tipo de soluciones, ¿de acuerdo? Bien, también salas de juntas, ahora salas de juntas de corporativos ya no es la tradicional de la mesa redonda o la mesa larga de 10, 12 sillas, ¿no? Ahora ya podemos ver en muchos corporativos así, este tipo de salas de juntas tipo estadio, donde tenemos ventanales, tenemos alta luminosidad y ahí necesitamos proyectores de 5000 lúmenes que generen imágenes de 150 pulgadas. Entonces ahí necesitamos proyectores de este tipo también, de proyectores profesionales. Soluciones de blending, como les comentaba hace un momento, porque al menos dos o más proyectores generen una sola imagen. En este ejemplo hay tres. Eh, también por ejemplo, que genera esta imagen con dos proyectores, esta imagen con cuatro, y también otra solución es los simuladores. Este es un mercado que ha estado creciendo muchísimo y aquí tenemos varios casos donde tenemos simuladores de vuelo, simuladores de golf, simuladores de béisbol y simuladores de carreras. De hecho, este es uno de los más populares, los simuladores de vuelo, pero
los simuladores de golf ha sido uno de los mercados que más ha crecido con el tema de la pandemia, pues la gente ya no quería salir. Entonces, ¿qué hacía? Pues, si tenían los recursos, pues comprarse un simulador de golf. Tengo una pantalla especial que resiste a los golpes, un software, una computadora, un proyector que les dé una muy buena calidad de imagen, y ahí es donde nosotros entrábamos para ofrecer este tipo de soluciones. Pero además, algo que se instaló aquí es la prueba piloto, y que ya fue autorizado y que ya se va a empezar a instalar en muchas ciudades de México, son los simuladores de carreras. Por ejemplo, está instalado en Playa del Carmen, y fue un simulador que se instaló junto con Ferrari Racing Team. Ellos instalaron este software, y nosotros los proyectores, son 3 proyectores que están generando una sola imagen en una pantalla curva, y el carro tiene movimiento, y entonces se hace la simulación de la carrera. Entonces quien está manejando siente el vértigo, siente el control y la potencia de los coches. Esta fue una versión que se hizo en resolución Full HD. Las siguientes ya se va a hacer en resoluciones 4K, pero esta es una solución que se instaló en México con proyectores láser. ¿Ok? También podemos hacer eso y los podemos auxiliar, y con apoyo de Novotec pueden tener toda la solución y pueden ofrecer este tipo de soluciones a sus clientes, ¿de acuerdo? Entonces también es otro mercado que pueden atacar. Los autocinemas o cines itinerantes. Pues otra vez, volviendo a la pandemia, y aunque ya se están abriendo muchas salas de cine, habemos mucha gente que sí todavía tenemos el temor de encerrarnos con 200, 300 personas. Entonces ahí es donde pero también queremos que nos dé el aire. Entonces ahí, por ejemplo, salimos a los autocinemas. Y ahí es donde los proyectores de alto brillo se pueden utilizar para generar imágenes de hasta 500 pulgadas, que son pantallas de 14 metros en diagonal aproximadamente. Entonces, tenemos ese tipo de proyectores para ese tipo de soluciones. O los cines itinerantes. Hay mucha gente que compra el proyector de 4,000, 5,000 lúmenes, y con una pantalla inflable para que no ocupe mucho espacio, y se la lleva a los poblados donde no hay cine, y ellos rentan un estacionamiento, rentan un espacio abierto, y ahí abren su pantalla inflable, ponen su proyector y proyectan películas, y le llevan entretenimiento, algunas veces cobrando, algunas veces para dar entretenimiento a los niños. También tiene ese tipo de soluciones. Hemos participado en muchos proyectos de ese tipo. Muy bien. Aquí tenemos algunos de los modelos de proyectores, que van desde los 4,000 lúmenes, 5,000, 5,000 tiro corto, 4K en láser, en 8,000 o en 10,000 lúmenes con lentes intercambiables. Entonces tenemos una amplia variedad de proyectores para diferentes tipos de soluciones. ¿De acuerdo? ¿Qué puntos debemos considerar para la instalación de los proyectores? Bien, siempre deseable es que las superficies de proyección sean sólidas, sean lisas, y con un color claro, no necesariamente blanco, pero sí que sea claro, y que preferentemente sea mate o semi brillante cuando mucho. No es recomendable que sea en superficies brillantes, porque esto causa reflejo. Que sea lisa, sin ningún tipo de, de acabado, porque el acabado va a deformar nuestra imagen y va a deteriorar mucho la calidad de esta. Sobre todo cuando son imágenes en Full HD o en 4K, vamos a perder mucha resolución, es algo que no queremos para los clientes. Puede ser cualquier tipo de superficie, puede ser pizarra, pared, madera, formaica, tabla roca, en fin, lo que ustedes quieran, pero preferentemente que sea lisa. En muchos sentidos hay clientes que tienen pantallas de proyección, pero consideremos una pantalla de proyección de buena calidad, porque las pantallas de proyección estándar o las más económicas, cuando son nuevas, pues son muy bonitas, pero al cabo de pocas semanas empiezan a mancharse, empiezan a doblarse, eh, y ya la imagen se va a deteriorar mucho. Entonces también consideren eso en sus recomendaciones. Si bien hay clientes que no van a poder invertir en algo así, y solamente en una pantalla estándar, pues sí, y nada más que debe tener cuidados
con ese tipo de pantallas porque se deforman y se deterioran muy rápido. ¿Okay? A veces sí se aplica ese dicho de que lo barato sale caro. Pero bueno, lo primero que debemos considerar para instalar un proyector es la pregunta de los 64,000 o 64 millones. ¿Va a reemplazar un proyector existente el cliente? Porque si la respuesta es sí, el cliente ya tiene instalado un cableado, el cliente ya tiene instalado un soporte y tiene instalada una área de proyección. Entonces, seguramente ese proyector a lo mejor ya está muy deteriorado, ya está muy viejo, quiere algo de mayor resolución, pero quiere utilizar su cableado y su soporte, ya no quiere invertir más. Entonces, debemos de buscar un proyector que se adecue al tamaño de imagen, si bien puede ser mayor resolución, pero que utilice el cableado. Entonces, debemos considerar que el proyector va a ser instalado a la misma distancia. Tal vez ahí podemos recomendar un proyector de mayor brillo, de mayor resolución, pero es muy importante que consideremos que el proyector, si ya hay uno instalado, hacer una visita y ver la distancia, el tamaño de imagen, el brillo que tiene, el brillo que hay o qué tanta luz ambiental hay en el área donde se va a instalar el proyector. El tamaño de imagen, porque también a veces los clientes creen que un proyector ya lo pueden alejar tanto y generar una imagen gigantesca, pero no consideran que al crecer más la imagen, los proyectores tienen un límite. Y entonces después de ese límite, la imagen, entre más sea el tamaño de la imagen se va deteriorando, va perdiendo nitidez y se va viendo borrosa, ya no se puede enfocar, va perdiendo los puntos, obviamente quedan muy separados y la imagen se empieza a pixelear. Este es el efecto que le llamo pixeleo o punteado, o que se revienta el punto, que ya no se ve bien. Entonces, eso también es otro punto que debemos considerar. ¿De acuerdo? Muy bien. En un salón, en un auditorio, tenemos que considerar los formatos y los tamaños de imagen. No es lo mismo, por ejemplo, tener un salón muy ancho como este, y donde ahí no es posible instalar una sola pantalla, sino hay que instalar varias, a que no tenemos la suficiente altura para generar una imagen tan grande para que todos puedan ver. Entonces, debemos considerar también esos factores, ¿de acuerdo? Ahora, también el tamaño del salón. Otro ejemplo aquí, vean todos esta es una sala de capacitación y todos están en mesas y todos a la misma altura. Y la pantalla de proyección está al fondo y con los primeros van a ver bien, pero conforme estén más atrás, las cabezas de los de adelante les van a tapar la imagen. Entonces ahí, ¿qué tenemos que conseguir? Si no tenemos la suficiente altura, instalar otras pantallas de proyección o otros proyectores. ¿De acuerdo? Es muy importante también considerar eso, si no, ¿de qué me va a servir? Que nada más los de enfrente vean, si todos los demás, que son la gran mayoría, no van a poder ver la imagen y no aprovechar el entrenamiento o la clase. ¿De acuerdo? Vean, aquí este es un salón muy grande, muy amplio, pero la imagen es muy pequeña. Entonces, tenemos un problema. La imagen debe ser más grande y ahí debemos considerar un proyector que nos pueda generar una imagen nítida de mayor tamaño. Las condiciones de luz ambiental, siempre que nos que pidan un proyector para una sala de una casa, para un salón de clases o para una sala de juntas, es preguntar si hay un ventanal y hacer una visita o por lo menos que nos manden una foto del momento donde hay más luz para así considerar la potencia del proyector, porque si no, imagínense, ya tienen todo instalado, todo con un proyector de muy buena calidad, con muchas funcionalidades, pero ¿qué pasa? La imagen, como no es muy lo suficientemente potente, la imagen se ve toda deslavada en los colores, se ve muy opaca, se ve falta de brillo. Entonces, debemos de considerar eso. Recuerden, este es un factor súper importante. Siempre que les manden una foto o hagan una visita, de verdad, lo más recomendable es hacer una visita y tomar fotografías de cuando esté más iluminado y en ese momento para considerar el brillo del proyector. ¿De acuerdo? Es muy importante ese tema. Créanme, hemos tenido muchos clientes que se han sentido muy frustrados por no considerar eso. ¿De acuerdo?
Muy bien. Y créanme, entre más iluminación haya en el ambiente, la imagen va a perder calidad, se va a ver muy, muy deslavada en los colores y en cuanto a su nitidez. Entonces, sí es importante considerar la luz ambiental. ¿De acuerdo? Este es otro ejemplo de cuando el tamaño, perdón, la imagen comienza muy abajo y solamente los de enfrente lo van a ver y los de atrás no van a ver. Entonces debemos considerar que si es una sala de juntas, la imagen comience mínimo a 90 centímetros del piso y lo ideal sería 1,20 a 1,40 para que todos puedan ver. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que consideremos eso. ¿Cuántas veces no hemos ido a eventos o a una presentación y solamente y estamos atrás y no vemos y queremos golpear al de enfrente para que se quite? Y eso es por no haber considerado la altura de la imagen, considerando la cabeza de los de enfrente. Muy bien. También en cuanto a las soluciones para escuelas, por ejemplo, considerar la altura a la que se va a instalar el proyector para el usuario. Imagínense, a veces esto ha sucedido muchísimo también, donde se compra el proyector, se instala, pero se lo instalan para adultos, pero resulta que los que lo van a utilizar son niños pequeños y no alcanzan, no logran ver ni alcanzar las imágenes. Y esto cobra mayor relevancia cuando los proyectores son interactivos, donde el niño puede tocar la imagen para hacer alguna operación. Entonces, debemos considerar la altura de los usuarios y que el usuario de menor tamaño pueda alcanzar con la mano extendida la parte superior de la imagen. Esa sería la altura ideal, como sería este ejemplo. ¿De acuerdo? Ese es otro tip que les doy. ¿De acuerdo? Y otra cosa, cuando los techos sean muy altos, consideremos que los proyectores sean instalados en soportes con brazo extensible, porque si compramos un proyector, digo, un soporte muy corto de 30 centímetros, instalamos el proyector y resulta que el techo está a 4 o 5 metros de altura, la imagen cuando estemos proyectando nos va a quedar muy alta y si la bajamos, inclinamos el proyector, nos va a generar un efecto de trapecio y eso va a afectar sensiblemente el tamaño de la imagen y la calidad de la imagen. Entonces, consideremos que si los techos son muy altos, que utilicemos soportes con brazos extensibles. Novotec tiene una amplia gama de estos, entonces también nos pueden ayudar mucho en ese sentido. Créanme, ese es otro factor muy importante y que les va a ahorrar muchos dolores de cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, otra cosa es también conocer la ruta y calcular las distancias para el cableado, porque el cableado, sobre todo cuando son proyectores para teatro en casa, requerimos que las imágenes sean de alta definición o 4K. Y si utilizamos cableado de baja calidad o el cableado pasa por condensadores de aire acondicionado, por balastros, por motores eléctricos, esos se les induce ese ruido electrostático que generan esos componentes a la imagen de video y vamos a ver nuestra imagen con ruido, con basurita, con rayas y obviamente el cliente no va a querer eso. Entonces necesitamos considerar la calidad de los cables. Sí necesitamos amplificadores de señal, necesitamos convertidores de medios para cambiar el cable HDMI a cable de red. Por favor, consideren eso y que sean de buena calidad. Un consejo muy importante, no compren componentes de ese tipo en las tiendas de electrónica que hay en los centros comerciales. ¿De acuerdo? No quiero hablar de nombres, pero ustedes ya saben cuáles. De verdad, compren componentes de calidad. Novotec también les puede ayudar en eso. ¿Por qué? Nos hemos encontrado muchos clientes que compran cables de muy buena calidad, compran un proyector 4K, wow, compran sus sistemas de sonido de última generación, sus Blu-ray, reproductores de stream en 4K, pero resulta que utilizan un amplificador de estas marcas, ya iba a decir la marca, perdón, o de estas tiendas, y les duran 2 horas prendidos, y después la imagen se bloquea, o va y viene la imagen, va y viene la imagen, y eso es porque no están hechos para ese tipo de usos. Es para sacarlos de un aprieto y ya, pero no es para aplicaciones donde deban estar encendidos mucho tiempo, ni para instalaciones que requieran una calidad de video muy alta. Y también, muy importante, todos los clientes quieren que sus proyecciones, sus imágenes sean inalámbricas.
No todas las imágenes pueden ser inalámbricas y las imágenes inalámbricas, por ejemplo, que estemos transmitiendo video en alta definición, una película, un videojuego, requieren una calidad de señal muy robusta y muy estable. Y hay muchos dispositivos en el mercado que no lo soportan. Entonces, a veces podemos caer en el error de comprar un dispositivo inalámbrico para nuestro proyector y querer ver una película y es imposible verla porque cada ratito se está cortando, va y viene la imagen y ahí debemos de verificar con el cliente. ¿Necesitas en verdad una imagen inalámbrica? Porque las imágenes inalámbricas a mayor resolución, la solución es más cara y además no es para todos los usuarios. ¿De acuerdo? También Novotec tiene en ese sentido mucha experiencia donde les pueden recomendar soluciones inalámbricas, sobre todo para corporativos, para escuelas, que es donde más se utilizan las soluciones inalámbricas. De verdad, para entretenimiento, para casa, no les recomiendo que las conexiones sean inalámbricas porque va a dejar mucho que desear y vamos a tener un cliente que todo el tiempo les va a estar llamando porque ya la imagen se congeló, porque no le está respondiendo, porque no puede conectar su teléfono a la imagen, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante eso que consideremos ese tipo de soluciones. Hay muchísimas en el mercado, pero les recomiendo que se acerquen a Novotec y ellos les puedan ayudar en ese sentido. Bueno, ya les prometo que ya casi terminamos. Eh, Les quiero recomendar que utilicen esta herramienta que se llama Projector Calculator. Es una herramienta, es una página web que se llama projectorcalculator.benq.com. Ustedes pueden acceder desde cualquier navegador y ahí pueden entrar y lo único que necesitan hacer es decirle ahí que si le quieren la medición en pulgadas o en milímetros, o sea, necesito un métrico decimal, metros, milímetros, ¿ok? Las dimensiones de la habitación, el modelo del proyector y en qué formato de imagen. Y aquí le pueden poner ustedes, por ejemplo, quiero una imagen de 100 pulgadas y les dice inmediatamente a qué distancia les genera 100 pulgadas. O a veces el cliente les dice, quiero una imagen de 2 metros de alto. Le ponen aquí 2 metros y ya les dice qué tamaño en pulgadas es y a qué distancia deben poner el proyector. Entonces eso es muy útil y eso les va a ahorrar muchísimo trabajo, muchísimos cálculos y sobre todo, dónde va a empezar la imagen, dónde termina, qué espacio voy a tener entre la imagen y el techo o el piso, y eso nos va a ahorrar muchísimo trabajo, ¿ok? Les recomiendo que la utilicen, es totalmente gratuita. Bien, ¿ok? Yo es lo que les quería aportar, comentar, no sé si tengan alguna pregunta o si quieren agregar algo. Hola, sí, nos llegaron un par de preguntas. Bueno, José Sí, Hernández nos envía saludos desde Puebla, gracias. de la compañía Sonic Center. Muchas gracias por conectarte, José. Y nos pregunta, ¿los proyectores Digital Cinema Láser son compatibles con el DCP-2000 de la marca Doremi? Mm, Ese no conozco ese dispositivo. Si quieres, le podemos apuntar esa pregunta y el correo para respondérsela, ¿sí? Prometo Ok, que la verifico y se la respondo. ok, sí, con mucho gusto, aquí la guardamos Muchas gracias, Jess. y le damos seguimiento a esa pregunta. Sí, Y por otra parte, nos pregunta Emilio de la Peña, sí. ¿qué equipos son los más óptimos para armar una pantalla de 180 grados para un simulador de vuelo? Bien, para un simulador de vuelo se recomienda que sean proyectores láser de tiro corto. Dependiendo de qué tan grande quieran la pantalla, es el brillo y
y la distancia a la que se va a poner, pero en la gran mayoría de los que hemos instalado son proyectores de 5000 lúmenes aproximadamente de tiro corto. ¿Y por qué láser? Bien, bueno, pueden ser desde 2 hasta 5 o 7 proyectores dependiendo del tamaño de la imagen, como les comentaba. Todos ellos pues deben tener casi las mismas características o poder ajustar las características de color y de brillo. Para que todos ellos no se note las líneas donde se note dónde termina una imagen de un proyector y comience la otra. En ese sentido, los proyectores de lámpara, como es una lámpara incandescente y se calientan en diferente proporción, ahí la imagen o la tonalidad de las imágenes pueden variar. Y es por ello que no se recomiendan proyectores de lámpara para soluciones de ese tipo, ¿ok? Donde se van a utilizar más de más de un proyector para generar una sola imagen. De ahí, como les decía, para simuladores, pues láser eh, en promedio de 5000 lúmenes. Si son de vuelo, si es un simulador de, por ejemplo, de golf, es un solo proyector, preferentemente que sea láser también, pero ahí se puede optar por un proyector de lámpara porque es un solo proyector, pero específicamente simuladores de vuelo, definitivamente tiro corto y láser. Perfecto. Nos preguntan si los proyectores son muy difíciles Difíciles de qué, perdón, perdón. de instalar. No, son bastante sencillos. En realidad, miren, eh, la mayoría de los clientes, sobre todo el cliente residencial, pues la mayoría de ellos no requiere un soporte, sino lo va a instalar en una mesa, en un banquito inclusive, y lo va a proyectar hacia una pared. Entonces, la verdad es que nada más es conectarle el Blu-ray o conectarle la computadora o el sistema de televisión por cable y ya, nada más ajustar la distancia, enfocarle y ya, eso es muy rápido. Si lo va a instalar en un soporte, pues ahí es donde sí les recomiendo que utilicen por ejemplo, nuestra solución, la página de Projector Calculator, para que les diga el cliente qué distancia tienes en tu habitación, qué tamaño de imagen quieres generar y nosotros ahí el Projector Calculator les va a decir cuánta distancia necesitan para generar el tamaño de imagen deseado. Y si son proyectos profesionales, donde para salas de junta, para proyectores interactivos, la verdad es muy sencillo y nosotros los podemos ayudar, Novotec les va a ayudar sin ningún problema, les ofrecemos todo el apoyo, donde sí hay ya un poquito más no llamamos de complejidad, sino ya es más laborioso, necesita un poco más de conocimientos, es cuando ya utilizamos blending, cuando es mapping, o cuando se necesita administración. Hay muchos corporativos que desde una tablet, como les decía hace un momento, quieren controlar el proyector, inclusive que baje del techo, se encienda, baje la pantalla de proyección, baje las luces. Bueno, ese sí requiere un poco más de dispositivos y de conocimiento y ahí definitivamente Novotec nos puede auxiliar sin ningún problema. Pero es bastante sencilla la instalación, muy, muy sencilla. Muchísimas gracias. Sí, ahorita en un momento les voy a compartir el contacto de Novotec por medio Bien, del chat te lo tengo. para que lo puedan guardar y pues comentarles que con el convenio que tenemos con el Colegio de Arquitectos de Hidalgo, pues ustedes se pueden acercar a Novotec. Si tienen algún proyecto o si necesitan alguna asesoría o cualquier cosa que necesiten, pues se pueden acercar a Novotec por medio de ese contacto y pues con mucho gusto los podemos asesorar y atender para ver cuál es su necesidad y cómo lo podemos solucionar. Bien. Nos preguntan, Ajá. ay, perdón, ¿ibas No, a no te comentar preocupes. algo? No, 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 Ah, ok. adelante. Que sí es muy importante tener una buena pantalla de proyección. Eh, como les decía, si lo van a utilizar para cuestiones educativas o
un corporativo. Lo más recomendable es, como les decía, una pantalla lisa, sólida y que sea semimate o mate, preferentemente. Donde sí cobra especial importancia es cuando estamos utilizando video, porque sobre todo cuando son pantallas proyectores Full HD o más aún 4K, las pantallas de proyección tradicionales pueden hacer que perdamos mucha calidad. Ahí sí les recomiendo que se acerquen a Novotec sin lugar a dudas y ellos les pueden recomendar diferentes soluciones de pantallas. Hay algunas pantallas que son perforadas con microperforaciones porque los clientes gustan de poner el sistema de sonido detrás de la pantalla. Hay otros que les gusta que se vean sus sistemas de sonido y que sea todo alrededor de la proyección. Hay otras que son de alta ganancia. Para lugares iluminados, estas pantallas hacen que se aproveche la mayor cantidad de brillo del proyector y aparentar de que el proyector es de mucha mayor luminosidad. Inclusive Novotec también les puede ofrecer algunas soluciones donde son películas. ¿Qué me refiero? No película, un filme, sino una, como ay, se me fue el nombre. Sí, sí, como si fuera un plástico, llamémosle así, perdón por lo burdo del ejemplo, que ustedes lo pueden instalar sobre un cristal o lo pueden instalar en una pared con alta ganancia y con una calidad de imagen muy alta. Entonces, para todos los tipos de escenarios hay pantallas de proyección, pero les digo, en el gran mayoría, como que sea una superficie sólida, lisa, mate o semimate, eso es suficiente para ver las imágenes. Solamente cuando sí sea muy alto brillo, muy alta luminosidad ambiental, o sean para video de muy alta resolución, es cuando sí necesitamos pantallas especializadas. Muchísimas gracias. Y por último, Emilio Peña nos pregunta, ¿tienen ustedes algún software que una dos o tres proyectores o qué software recomiendan? Ahí inclusive no necesitan software en muchos casos. Novotec les puede ofrecer esa solución, pero hay unos controladores que son, hagan de cuenta que es un switch, un hub de puertos de HDMI, hagan de cuenta que es un aparatito cuadrado, como si fuera un Blu-ray pequeñito, con 3 o 4 salidas, y ahí pueden conectar, en cada salida HDMI, ustedes conectan, por ejemplo, un proyector. Pueden ser 2, 3 o 4, o hasta más. Y le meten la señal ya sea de una computadora o un sistema de TV, y ahí, por medio de un control remoto, ustedes les dicen, quiero 1, 2, 3 o 4, eh, 4 imágenes que generen una sola imagen. Esa es la manera más sencilla. Ahora, cuando quieren hacer blending, ahí sí les recomiendo que se acerquen con Novotec, porque ahí sí ya son software más especializados, donde se debe de considerar la posición de los proyectores, qué tanto sobrepone una imagen de un proyector al otro y tratar de eh, minimizar al máximo el overlapping, que es la sobreposición de una imagen a otra, porque eso va a incrementar el brillo de la imagen y los colores se van a modificar en ese segmento donde se estén juntando las dos imágenes de los dos proyectores. Y ahí es donde necesitamos un software especializado. Depende qué tan complejo lo quieran, pero ahí sí les recomiendo que sea proyecto por proyecto y se acerquen a Novotec para ese tipo de soluciones. ¿De acuerdo? Pero para algo muy sencillo, por ejemplo, para un bar, puede ser esos controladores que también los tiene disponibles Novotec. Que les decía, es una cajita con unas salidas y una entrada, y mediante un control remoto ustedes le van a juntar las 3 imágenes como si fuera una sola. Muchísimas gracias, Octavio. Hola, Y yo tengo una pregunta, perdón. Sí, 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 sí. adelante. Bueno, no conozco mucho de proyectores, pero a ver, la pregunta sería, yo tengo un teatro en casa, ¿lo puedo conectar con un proyector?
Sí. Y Sí, desde un proyector se puede usar conectar con Bluetooth al teléfono, ahí hay o proyectores necesito que tienen, algún accesorio. sí, es un accesorio, sí, lo que necesita. Sí, ahí se necesita un accesorio. Por ejemplo, si su smartphone es un iPhone o Ajá, tiene un iPad, si usted tiene ajá, un Apple TV, lo puede hacer muy transparente. ¿Sí? ok, Ahí lo puede hacer sin ningún problema. Únicamente es duplicar pantalla y ya la está viendo el proyector. O si es un sistema, una tablet o un móvil Android y usted tiene un Chromecast, también es muy fácil, muy rápido y bastante confiable. ¿De acuerdo? ok, perfecto, muchas gracias. No, de qué. Eso sería todo de mi parte Bien. por Nada las más preguntas que recibí. No bien. sé si el arquitecto Manuel tenga alguna otra consulta. No, nada más era eso, Yasmin, gracias. Ok, perfecto. Invitarlos a que vean las redes sociales de Novotec. Sí, muchísimas gracias. Ya se las compartí también por medio del chat y nos pueden encontrar como Novotec MX en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. También este webinar se está grabando y pronto lo vamos a subir a nuestro canal por si se quieren suscribir o si quieren ver los webinars anteriores que hemos realizado. Yo les he dado la palabra al arquitecto Manuel para que pueda finalizar el webinar. También aquí anda la arquitecta Edna, nos acompaña todavía. Arqui, algo que nos Muchísimas quieras. gracias. Hola, hola, buenas noches, aquí ando, aquí ando. Muy interesante, sobre todo cuando queremos este tipo de aparatos que no sabemos si nos va a funcionar, no nos va a funcionar, como dice luego la luz y no se ve absolutamente nada. No, 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 estuvo muy interesante. Muchas gracias. Gracias por esta ponencia, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias por considerarnos estar con nosotros. Arqui, lo tengo a la vista. Ya, llame, Sí. por favor. Ok, le doy lectura. El Colegio de Arquitectos de Hidalgo AC otorga el presente reconocimiento al ingeniero Octavio Flores, gerente Customer Engagement de BenQ Latinoamérica, por su excelente ponencia en la charla Aplicaciones de proyectores profesionales para diferentes tipos de proyectos a favor de la actualización de nuestros agremiados. Se firma en Pachuca de Soto Hidalgo a 14 de septiembre del 2021. Firma la arquitecta Edna Cerón García, presidenta del Colegio de Arquitectos de Hidalgo, el periodo 21-23. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Muchas gracias. Entonces, con esto concluimos el webinar. No sé, arquitecta Edna, si quiera dar algún mensaje de despedida. No, pues muchísimas gracias a Novotec por siempre estar presentes con nosotros y traernos ponencias precisamente de interés para todos y de nuevas tecnologías, ¿no? Que es lo interesante que podemos implementar en diferentes espacios, en diferentes diseños. Muchas gracias. Gracias a la marca, gracias Yasmín, gracias a nuestro ponente. Muchas gracias a todos. Gracias, Aquilino. Hasta Muchas luego, gracias. gracias. Gracias, ingeniero Octavio. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias Gracias a a todos los todos. que se conectaron. Gracias, que pasen buena noche. Hasta luego.